for you. Si pensó que era un blooper, está equivocado. La candela, sí. Eso Casi da estamos- deseo como de poder soltarse los moños y hacer como un baile, así como sensual. Sí, Teacher Rose, ¿por qué esa fue la canción de fondo, de inicio del segmento del día de hoy? No fui yo que la puse. Ah, Fui yo ok. que la puse. Bueno, yo recuerdo que estuvo en el soundtrack de la película, basada en el libro del que vamos a hablar. ¿Cuál es el libro? Vamos a hablar de las 50 sombras de Grey, la trilogía de 50 sombras de Grey. Recordemos que eran 3 libros, no Ay, solo lo uno. flipi. Yo O sea, no que sabía. contenido tuvimos. No lo sabía. En este segmento yo estaré un poco muteado y solo cuestionaré. Usted No, va no, a hablar. Cuestionaré. No venga a decir que no sabe del tema, porque algo, claro que sí. Bueno, yo intenté ver las películas. Intentaste. Intenté porque en las 2 ocasiones me dormí. Ya. Ujú. Las películas no son tan chéveres. Yo creo que no le hacen justicia. Como pasa muchísimas veces Así con es. las adaptaciones. Pero bueno, quería compartirles lo que aprendí de la trilogía para que no sea solamente hablar de lo superficial. ¿Te gusta hablar de lo profundo? Ajá. Ok. De lo que llega a lejos. Así De lo de 6'4" para allá. es que Sí, yo estaba se oyendo. encuentra tu tusa. Les quiero contar primero cómo conocí la trilogía porque es una historia interesante y para que entremos en tema. Yo estaba viviendo en España cuando salieron estos libros, bueno, el primero, ya casi regresando para RD, y me encuentro en una tienda un día de departamento y me encuentro en la sección de libros y digo, ay, yo casi voy a coger un avión de 8 horas, déjame buscar un libro para entretenerme en dicho vuelo y no aburrirme, déjame ver qué hay. Yo no tenía nada en mente, déjame ver con qué me topo. Y pocos días antes se había estado hablando ya muchísimo del libro, porque me acuerdo que fue un boom grandísimo en internet, en ese tiempo Facebook, más que nada, Twitter. Se estaba hablando muchísimo de este famoso libro que salió, que era erótico, que las mujeres estaban locas, pero yo no le había prestado tanta atención hasta que estoy aquí en la tienda y me sale el libro, estaba en España, obviamente lo vi en español. Y me hizo mucha gracia porque el libro tenía un post-it que decía, sí, este es el libro del que todos hablan. Y yo dije, ok, y eso fue lo que me hizo, déjame leerlo porque todo el mundo está hablando de esto. Claro, para saber de qué Para tanto saber. que hablan. Y también era bastante grande, era un libro, o sea, no es un libro corto, y como yo iba a hacer un vuelo largo, dije, déjame asegurarme de tener suficiente libro para el vuelo. Pues lo compré, y como faltaban varios días todavía para irme, yo empecé, dije, para ver qué tal se conectaba. Hoy yo por poco lo termino, antes del avión. Casi a la mitad llegué, me lo comí. Ahora la pregunta del millón. ¿Se experimentan cosas cuando se lee ese libro? Porque yo hice el intento para ver si yo podía introducirme en el mundo La pregunta. del libro, pero lo dejé en el inicio, en el prólogo. Ahí mismo yo me salí. En el prólogo. Ahí mismo. Pues yo dije, este libro no es para mí. Te puedo leer un extracto para ver si experimentas cosas. Es verdad. No, pero dale, está bien, lee uno y dale otro a Angeli, Sí, por favor. hay varios. En un momento él está a mi lado. Tira suavemente de mi coleta. Me encantan estas, susurra. No te van a proteger. Barba azul. ¿Cómo te gustan los huevos? Le pregunto con aspereza. Él sonríe. Completamente batidos y golpeados. Es que en español de España, como que yo no... o no sea, No, pero es sugerente. Escoge Léete un el párrafo 2. ahí. El 2. El 2. Deja de morderte el labio. Es muy distractor y resulta que sé que no estás usando nada debajo de mi camisa, lo que lo hace aún más distractor. Gruñe. Pero sigue. Mojo mi bolsita de té en el pequeño tarro que Christian me ha proporcionado. Mi mente está en un torbellino. ¿Qué tipo de entrenamiento básico tienes en mente?, preguntó. Mi voz es también ligeramente alta, traicionando mi deseo de sonar tan desinteresada, natural y calmada como puedo, con mis hormonas causando estragos a través de mi cuerpo. Bueno, como estás dolorida, creo que podríamos continuar con habilidades orales. Me ahogo con mi té y lo observo con los ojos abiertos y ampliándose más. Me palmea delicadamente la espalda y me pasa jugo de naranja.
Estamos en el éxtasis de las 50 sombras. Esa música incita a un buen café. Miren, entrando en materia, yo particularmente me reí muchísimo porque Christian Grey es un personaje fabuloso, o sea, es el hombre que todas soñamos. El tipo es multimillonario, con su fortuna creada por él mismo a los 27 años, es buenísimo, con un cuerpo perfecto, súper atento, tiene muchísimos problemas psicológicos que son como las famosas 50 sombras, de eso se trata, lo que lo hace todavía más atractivo. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos visto atraídas a este hombre peligroso que también tiene muchísimos misterios? Es un personaje el complejo fabuloso. de Salvador. De una vez tú lo quieres salvar y arreglar. Claro, sí, conmigo sí. Yo sí, yo soy que lo voy a poner como lo tengo que poner. Y hay mucha gente que lo critica, él realmente porque no es una literatura, lo que se llama alta literatura. La prosa no es la mejor. Hay incluso, al principio se siente repetitivo, algunas cosas. O sea, digamos que la escritura no es la mejor, no es literatura de gran calidad. Pero la historia y los personajes están muy bien creados, en mi opinión, y es una historia sumamente cautivadora y que trató un tema que hasta ese momento no se habían visto, por lo menos en the mainstream, libros que traten de manera tan abierta este tema de la sexualidad y de atreverse, de hacer cosas prohibidas, digamos, y eso yo creo que fue lo que cautivó a muchísimas mujeres alrededor del mundo. Yo creo que una de las grandes cosas que nos enseñó es que las féminas estábamos necesitando acercarnos más a nuestra sexualidad y buscábamos consumir ese tipo de literatura enriquecedora a nivel de la imaginación. Sin embargo, hay cosas que no son tan favorables para con el libro y el gusto de las mujeres. No, yo claro vi a muchos psicólogos diciendo preocupados porque se vendió mucho primero. De hecho, no solamente se vendió mucho, este libro fue más vendido que Harry Potter. No relajes. Yo no sabía ese dato. Tan solo en la primera entrega de la saga del libro vendió 70 millones de copias en Estados Unidos solamente. O sea, estamos hablando de que superó por mucho al Código Da Vinci, Harry Potter. O sea, que el mismo hecho de que tratara sobre sexo no afectó las ventas del libro. Por eso te estoy diciendo que las mujeres faltosas necesitamos consumir. Exacto, eso fue lo que demostró ese libro, que había un público pero muy interesado, muy preparado para consumir ese contenido. Eso fue lo que respondió ese libro. Y para mí, la literatura siempre va a ser buena. Los libros de Harry Potter, habrán quien lo critique, que no, para niños, que si la magia es buena o mala. Los libros de Harry Potter pusieron a los niños a leer. Y estos libros pusieron a mucha gente ahora, ¿qué me deja leer. el libro a mí? O sea, a esa trilogía. ¿Qué me enseña? Muchísimas exacto, cosas. Porque yo lo que vi cuando intenté ver la película, yo sé que no es lo mismo. Sin embargo, yo lo que digo, pero esto es lo que le gusta a las mujeres. Mira, un tipo que te da golpe, que no, porque no es así. No es golpe, oye, que no es así. O sea, oye, una bandida. Ellos utilizan mucho el sadomasoquismo en la intimidad. Pero hay como una sonrisa en la cabina. No, en es conjunto. que tú sabes por qué que me da risa. Porque, por ejemplo, para el estreno de la película en Reino Unido, las ferreterías se abastecieron antes del estreno de la película para tener todo lo que las personas que vean la película pudiesen necesitar. Entiéndase, las cuerdas, la cinta pegante, todo lo que se usa en la película. todos los suplementos que podían encontrar en la película. Las ferreterías, mi amor, se abastecieron. Usted salió de ver la película, venga y cómprelo aquí. Mira, una de las cosas que enseñó Christian Grey es que hay que push your limits, salirte de tu zona de confort en el tema de la sexualidad. ¿Cuánta gente llegan y se casan y creen que el sexo es solamente de una forma y que no hay más? Christian Grey le decía a Anastasia, el personaje principal en ciertos momentos, eso no te gusta porque no te gusta o porque tú crees que no te debe gustar. Porque nosotros en nuestra intimidad esto lo vivimos tú y yo y más nadie. Si estamos de acuerdo, tú puedes disfrutar cosas que de lejos pudieran parecer malas.
Y mira, y ahí eso es un punto. En muchísimas ocasiones, como nos criaron de cierta forma y como siempre hemos escuchado que esto no, y esto es malo, y esto no se hace, de ahí la pregunta y el valor de la pregunta. Sí, O sea, sí. ¿tú lo probaste y no te gustó o tú crees que no te gustó por lo que te Porque han tú dicho? crees que está mal, exacto. Hay una... y él, por lo menos desde el principio, él siempre trata de ser... ese es su estilo de vida. Él no tiene novias, él no le interesa casarse, él simplemente adquiere sumisas, como se le dice dentro de ese lenguaje, y él es un amo. Entonces cuando él conoce a Anastasia, él dice, yo la quiero a ella para ser mi sumisa, que eso es lo que yo hago. Exacto. Entonces el tipo tiene su mente bien retorcida. Él no tiene relaciones a largo plazo, sino personas con las que él hace un contrato. Exacto, a eso De iba. hecho, Él hace un contrato legal que ella tiene que firmar antes de iniciar la relación. Y gran parte de un momento que se volvió muy famoso al principito del libro es que ellos están empezando a conocerse. No han ni hablado mucho, pero ya sienten la conexión. Obviamente están atraídos. Y en una él le dice, yo quiero morderte el labio. Y ella le dice, ¿y por qué no lo haces? Ella de freca. Entonces ahí él le dice, no, es que tú tienes que ver, tenemos que resolver un papeleo antes de nosotros iniciar cualquier cosa. Y ella, ¿pero qué papeleo? ¿De qué tú me estás hablando? Entonces él le dice, bueno, era como de día y le dice, esta noche a las 8 yo te voy a buscar y te voy a explicar todo de qué yo estoy hablando. Y él le dice, ok, pues nos vemos ahorita a las 8. Y se van, se entran en el ascensor y cuando se cierran la puerta, el hombre dice, a la mierda el papeleo. Y la agarra, la pega contra la pared, le da un beso, se le La olvida. teta. Así mismo. Estamos hablando de atetamiento. Ahora, si usted, para que nos ilustre a nosotros los hombres, está escuchando el programa, tiene el chance, llame al 809-368-0969. Estamos hablando sobre las sombras de Grey y queremos saber por qué es bueno, qué el hombre debe de aprender de este libro. Tú sabes que algo que me pareció muy curioso, y porque leí las 50 sombras de Grey ya después de haber leído toda la saga de Crepúsculo, y las menciono, o sea, Crepúsculo o Twilight, la menciono porque de hecho la escritora de la saga de las 50 sombras de Grey dijo en varias entrevistas que su inspiración fue Twilight. Ella se inspiró en esta serie de libros, pero como subiéndole un par de tonos más, poniéndole un chin más de picante a la historia, y de ahí entonces surge la inspiración de escribir las 50 sombras de Grey. ¿Qué hacen los vampiros? No, los vampiros no llegan hasta ahí. Succionan. Sí, pero era también una historia de amor prohibido, que yo te quiero, pero si tú estás conmigo, no te conviene estar conmigo. Exacto, pero obviamente cuando la escritora de la saga de Twilight escuchó esta entrevista, ella dijo que ella no aprobaba ese libro, que ella no lo iba a leer y no estaba de acuerdo con ese tipo de literatura, lo mismo que también dijo la autora de Harry Potter, o sea, como que no, a pesar de que este libro estuvo dentro de los primeros lugares de la lista de los libros más vendidos por las celebridades de Hollywood. Sí. Y ellos dijeron, a mí no me importa, pero ese libro, yo no voy con eso. Entonces podemos llegar a la conclusión de que a las mujeres les gusta lo tóxico. No. Claro, justifique su respuesta, porque estamos hablando de un tipo que no trata bien en primera instancia, que lo único que le da es placer sexual, no necesariamente emocional. No, él la trata bien, óyeme. Emocionalmente, en el libro, en algún aspecto, él es como un protector a nivel de su psiquis y de todo eso. Sí, él trata de protegerla, pero es una persona muy perturbada mentalmente. Claro. Que no está en contacto con sus sentimientos, más allá de la sexualidad y complacerse a sí mismo. Pero podemos conocer un poco más del backstory, pero ya cuando nosotros vamos como por mediados del libro 2, libro 3, es que ya tú vas conociendo el backstory de esta persona y por qué esta persona es así. Es un personaje muy complejo, de hecho de ahí el nombre 50 sombras, porque él no es ni blanco y negro, o sea, está lleno de sombras de su pasado. Y una característica importante de él es que es un control freak, o sea, el tipo necesita tener todo en control y cuando está con ella, por protegerla y cuidarla, le dice, come, por favor, no quiero que te dé hambre, no quiero que te desmaye. Y de la primera interacción que ellos me tienen, gustaría hablar sobre ese libro con Eva, a ver qué ella piensa. Ay, hija. No, claro, porque a nivel psicológico... Eva Herbert. Eva Herbert, la ya. psicóloga, sí.
Pero yo voy a decirte algo. Tú ves el libro y muchas escenas tú dices, mira, esto es erótico y esto es atractivo porque el tipo es buen mozo y está bollando en cuarto. Pero si esa no fuera su realidad, fuera un capítulo cualquiera de Criminal Ok, Minds. si tú le quitas la parte económica, entonces el libro no tuviera sentido. No, men, no es que no tuviera sentido, es que cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces te enamoras de esta imagen, de este tipo exitoso, poderoso. Y ese es el gran appeal que tiene ante las figuras femeninas del mismo libro. Claro, porque te sale un rullillo que lo único que te está trayendo es esta loquera sexual, es más fácil decirle que no. No, tú vas a decir, pero ven acá, va de ahí. Y otra cosa fue que preocupó muchísimo a los Psicólogos. a los psicólogos y de hecho hasta las autoridades, porque se dispararon las lesiones y hasta fallecimientos de personas con este tipo de juegos sexuales que no tenían ningún conocimiento, ninguna experiencia, sino que estaban tratando de replicar lo que estaban viendo en el libro. Y como no conocían, surgieron muchísimas cosas. De hecho, en la misma filmación de la película, ellos tuvieron Tenemos una llamada. Ujú. Hola, hola. Hola. Saludos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. están? Hola. Bien, estamos bien. Bien, miren, en relación a los mismos que ustedes están comentando, yo leí los libros como en el 2012, por ahí. Y hay Acaban una de salir. parte que es preocupante desde mi punto de vista, precisamente por lo que ustedes dicen. Se muestra atractivo el hecho de que este tipo exitoso, atractivo y demás, toma una actitud, por ejemplo, en una parte del libro en el que ella, bromeando, aunque él no lo sabía, le dice que no, que ella no va a aceptar el trato, y un día llega ella de la lavandería y resulta que el tipo está en su casa. O sea, Sí, él es buscó medio la stalker. forma- Ujú. Él buscó la forma de entrar a la casa y entró. O sea, si el tipo no fuera este tipo exitoso, atractivo, todo lo demás, como lo pintan, la reacción de ella o de cualquier otra persona es, oye, este tipo es un acosador, ¿cómo se mete a mi casa? Claro. Eso Sí. es muy difícil para ti. ¿Qué tú le puedes aconsejar al hombre en general para que sea efectivo en las cosas que son atractivas para ustedes las chicas que muestra el libro? Saber escuchar. Saber escuchar. Saber escuchar. Solamente, porque aquí nada más se ha hablado de látigo y tabla. No, pero lo que pasa es que nosotros las mujeres decimos las cosas que nos gustan. Entonces también hay otra cosa en relación al tema del libro. Ella no tiene ningún otro referente para ella poder decir que Ah, eso sí. le gustó. Esa es su Ella primer simplemente pareja, se su primera acostumbró pareja. a lo que él le enseñó. Exacto. Ah. Ella pierde la virginidad con Muy esta buen persona y eso es todo lo que ella conoce. Sí, también a ella le gustaba él, porque Sí, claro. Claro. a mí me pasó, por ejemplo, yo tenía un enamorado que él Que también se parecía a Grey. no, para nada, pero tratando de ser como romántico y espontáneo, a veces se me aparecía en los sitios. Por ejemplo, yo le dije, estoy aquí en tal sitio que voy a comprar una boleta para algo y después voy para tal sitio. Y él me decía como, no, yo estoy donde mi abuela que voy a comer con ella y de repente yo me parqueo y él está ahí, que me Eso vino a es- sorprender. Entonces, a mí no me gustaba tanto y eso me sabía, de verdad. Tú yo, lo ugh. decías, es un psicópata. Exacto, pero si eso lo hubiese hecho a alguien que sí me hubiese gustado, tal vez mi reacción fuera diferente, ¿Cuál- porque eso no era tan loco. No, Ten- y hasta cierto punto, desde mi punto de vista, eso también tiende a ser invasivo, porque Claro. cada quien necesita su espacio, y por más que tú me guste, aunque yo tenga una relación contigo, no significa que somos un y mugre, que para donde ya no tenemos que mover juntos, sino que cada quien debe tener su tiempo, y si ya yo tengo un plan sola o con amigos, lo demás, que tú te me aparezcas en los sitios, eso es un red flag. Claro Para que mí sí. sí. ¿Cuál es tu nombre? Danilza. Gracias, Danilza. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con ella, definitivamente. ¿Tú sabes qué otra cosa curiosa que sucedió con estos libros? Es que tan solo en los Estados Unidos se disparó un 400% la venta de juguetes sexuales en Sí, las no, que tiendas despertó la eróticas. sexualidad, en Sí, sentido general. y a pesar de que el gran fuerte de las lectoras tal cual, fueron Exacto, sí. féminas, eso demostró que a muchas mujeres les gusta más esta historia detrás del romance y todo. Ahí no había toda romance. esta cosa. Ustedes nada más me han Que- hablado de tabla. que se simplemente enamoran, el porno.
Que, hola, ¿cómo tú estábamos arriba? Taca, taca, taca. Claro, hay una historia detrás, o sea, hay mucha sexualidad y sí, él empieza con esto del contrato, pero él va como derrumbando sus barreras según Porque se evoluciona la enamora. historia. Él se asfixia y él después le dice, yo voy a hacer lo que tú me digas, o sea, él se entrega en un momento y ahí es que, esto es más en el segundo libro, ahí es que uno empieza como a asfixiarse de Christian Grey. Al principio es como que hay la atracción, pero después él evoluciona. Y también sobre lo que dicen los psicólogos, yo puedo entender la preocupación y el como ponerle la pinza a las cosas, pero hay que tener claro que esto es un libro para adultos, Sí. no es para niños. Hay que verlo como un adulto y reconocer que esto es un personaje ficticio, no es un personaje que quiere influenciar, no es una celebridad, es un personaje ficticio creado para entretener. Entonces, cuando lo Sí. vemos con esos ojos, la cosa puede ser diferente. Y creo que también nos hace un llamado de atención de que si necesitamos reavivar nuestra sexualidad con nuestra pareja o lo que sea, mejor documentarnos sobre cómo hacer las cosas correctamente. Claro, leer. Porque de hecho muchos de los practicantes de bondage, de sadomasoquismo, decían que estas escenas del libro o hasta de la misma película no eran fieles a lo que se practicaba y A a la todas tabla. y a Wow. todas las medidas de seguridad que deben ser tomadas, porque hay un cierto riesgo también en este tipo de prácticas. Medida de Entonces, seguridad. Sí, Claro, y men. el Christian le presenta al principio medidas de seguridad, le dice, tú tienes que elegir una palabra que va a ser tu El palabra de safe seguridad, word. que desde que tú digas esa palabra, yo me detengo lo que sea que todo esté se pasando. para. Entonces, Todo se para. Toda, Eso es. toda acción Ok. Se detiene. se detiene, gracias. Ok. Esa era. Teacher Rose, muchísimas gracias. Yo entiendo que esto es un tema bastante interesante para las féminas y bueno, y para nosotros los sientes hombres para que todos, podemos... afuereado. Para no todos afuereado. se puede aprender mucho de Christian Grey, los hombres. Exacto. Pero mira, de hecho salió un cuarto libro que se llama Grey, que es el primer libro, pero narrado desde la perspectiva de él. Creo que salieron 3. O sea, los 3 Bueno, yo libros desde la solamente sabía perspectiva de Grey, que es el primer libro narrado de la perspectiva y todo lo que él pensó y cómo se sintió, porque toda la saga de los libros originales está narrado por ella. Y lo que a ella le parecía, lo que ella veía y lo que ella sentía. O Pero sea que- sigue siendo un libro femenino, para un público femenino. O sea que... bueno, pero tú puedes leerlo de la perspectiva masculina, a ver qué te parece. Claro. No, porque te dije, lo dejé en el prólogo. No, tú lo dejaste en la película, coge un libro. No, yo tomé el libro de mi madre, que tenía la trilogía, tu mamá. y empecé exactamente. Tengo que decirlo. Yo quiero conocer a esa doña. que- No, es que es joven también, o sea que... ¿Está bien? Fue o sea que, inesperado. sí, Sí, fue muy plot inesperado, twist. pero nada. Tú imaginas a la mamá de Helio. Helio, ¿qué tú haces con mi libro? Dame No, mi libro, yo hazme le el dije, favor. mami, quiero ver qué es lo que... Mamá, ¿y qué usted hace leyendo ¿Quién eso, te mamá? ¿Quién le regaló eso? Vamos a hacer una segunda parte de esto, a ver si Si no te, aguanto. si te animas a leerlo. No, lo que voy a hacer es que voy a investigar un poquito más y voy a traer la parte negativa. Ah, bueno. El caso es llevar la contraria. Siempre. Porque es Tentación Teacher Rose. Te encontramos como Soy Teacher Rose en Instagram. El libro o la trilogía la pueden conseguir en tu Amazon List. Correcto. ¿Dónde está? Lo puedo buscar en el link de mi bio y le puedo dejar el link para que lo suban en las historias y ahí pueden conseguir los libros. Lo puse en español y en inglés. Muy bien, ya usted sabe si le gusta las tablas en inglés y The en table. español, ahí usted la encuentra en el Amazon List. Tabla en inglés y en español. The table. Gracias, Correcto. Teacher Rose. No, no eres normal. Por eso escuchas a Dana y Evo. Todo